Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pero Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenían miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran y entonces mandó degollar a Juan. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Me da mucho gusto saludarte en esta mañana de sábado, donde meditamos el Evangelio según San Mateo. Y podremos sacar 3 ejemplos muy importantes que nos deben llevar a la reflexión. Y el primero es: ¿a quién se asemeja nuestro comportamiento? ¿Acaso a Juan el Bautista? El elegido por Dios para ser el precursor y quien preparara el camino para la llegada a Jesús. Seguimos el ejemplo de Juan el Bautista al exhortar a nuestros hermanos para alejarse del mal, para que tengan un verdadero cambio. ¿Verdaderamente estamos dispuestos a hablar con respeto, a hablar con verdad, aunque no seamos bien vistos o aunque seamos juzgados? Juan el Bautista era juzgado por comer miel silvestre y por vivir en el desierto, mientras Jesús era juzgado por comer con publicanos y pecadores. Y con esto podremos comprender que nunca vamos a poder encajar en el mundo real, porque siempre habrá algo de lo cual los demás no estén de acuerdo en nosotros. Juan el Bautista había tomado una sola decisión: predicar el Evangelio, así le costara la vida. Y en ese predicar el Evangelio exhortaba al rey Herodes, que le decía constantemente: estás viviendo en pecado porque no puedes tomar por esposa a la que fue la mujer de tu hermano. En pocas palabras, Juan estaba acusando a Herodes que estaba viviendo en adulterio, algo que tenía totalmente enojada a Herodías. El segundo punto que se nos invita a reflexionar en este día: Herodías sabía que había actuado mal al unirse a Herodes, pues era hermano de su esposo Filipo. Y al darse cuenta Herodías que Juan le decía a Herodes que estaba viviendo en pecado, que estaba mal, ella, lejos de tomar el aprendizaje y de que le pudiera servir para rectificar su camino, hace todo lo contrario. Se enoja y desde ese momento quiere encontrar la manera de hacer callar a Juan el Bautista. Por lo cual, el segundo punto de referencia para ti, para mí, el día de hoy es: ¿cuántas veces nos hemos comportado como Herodías? Que si alguien nos exhorta o nos dice que estamos haciendo el mal, queremos encontrar la manera de hacer callar esas voces que nos están diciendo: por ahí no es, estás mal.
Y el tercer ejemplo, o no ejemplo, punto de referencia, la actitud de Herodes. Herodes estaba asombrado porque la hija de Herodías le había bailado. Era un hombre ventajoso, era un hombre libidinoso, era un hombre enfermo de poder, incapaz de rectificar en sus errores. Y al ver el baile de esta muchachita, se ve tan asombrado que le dice: te concederé lo que me pidas, pídame lo que quieras. Es más, si quieres el reino, te doy todo el reino. Esta muchacha va y le pregunta a su madre Herodías: madre, ¿qué quieres? Y esta le dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista. En un primer momento Herodes se entristeció porque estimaba a Juan el Bautista, le tenía respeto porque se creía que era un profeta de Dios. Pero Herodes, cobardemente, por no quedar mal con sus invitados, por no quedar mal con sus amigos, comete el delito y manda a que a Juan el Bautista le corten la cabeza. Y tomando en cuenta estos 3 puntos de referencia, viene la meditación de hoy. ¿Cómo es mi actitud el día de hoy en mi día a día? ¿Me comporto como Juan el Bautista, que a pesar de las persecuciones, que a pesar de las críticas, que a pesar de las dificultades que pueda yo encontrar en mi camino, estoy dispuesto a hablar con la verdad? ¿Estoy dispuesto a exhortar a los demás que están viviendo en un error? O tal vez nuestra actitud es como la de Herodías, que ante aquellas personas que se acercan a exhortarnos, a hablarnos fraternamente, no hallamos ni cómo hacerlos callar y estamos confabulándonos para mandar a cortar la cabeza. ¿A cuántas personas el día de hoy tendrías que mandarles a cortar la cabeza por calmar tu conciencia? ¿A cuántas personas tendrías que cortarle la cabeza porque te dicen que por ahí no es, que estás en un error, que te están llamando a la conversión de manera fraternal? ¿O eres como Herodes? ¿O soy como Herodes? Que con tal de no quedar mal con nuestros amigos, con quienes nos dicen querernos, somos capaces de vivir en la mentira, somos capaces de vivir en el engaño, somos capaces de negar a Jesús. Recordemos las palabras de Jesús: todo aquel que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré, pero todo aquel que no me reconozca, lo negaré frente a mi Padre y frente a mis ángeles. Y por más que me toquen a la puerta y digan: Señor, Señor, yo les diré: yo te aseguro que no te conozco. Cuando no me reconoces delante de tus hermanos, cuando no me conoces en el más vulnerable, tampoco me estás reconociendo a mí. Pues en este día pidámosle al Señor que nos dé la gracia de asemejarnos un poquito a Juan el Bautista, que hablemos con la verdad y que estemos abiertos a una conversión verdadera. Que no seamos como Herodías, que seamos capaces de cortar la cabeza o la lengua a quien nos está delatando que estamos en un error. Que no seamos como Herodes, que con tal de quedar bien con los demás, seamos capaces de cometer los peores crímenes posibles. Y no solamente me refiero a la muerte física, me refiero a la muerte espiritual. En el momento en que tú y yo ofendemos al hermano, en el momento en que tú y yo lastimamos su corazón, estamos cometiendo un delito. Y es un delito por el cual vamos a pagar si no rectificamos y pedimos perdón a tiempo. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien en tu corazón.